Solamente les queremos recordar que pueden ir mandando a lo largo de la conferencia sus dudas al chat. Al final, pues ya se estarán leyendo, se estarán contestando junto con la profesora. Recuerden tener su micrófono apagado. Si gustan encender su cámara para que también exista un poco más este contacto, pues adelante. Y bueno, te dejo ya. Bueno, pues primero que nada quisiera agradecer a la maestra Olga Velázquez por brindarnos este espacio y también a todos los asistentes por su interés en nuestras pláticas. Quisiera comenzar leyendo un poco del gran currículum que tiene la maestra Olga, si me lo permite. Pues primero que nada, la maestra es Olga del Carmen Velázquez Madrazo, es química farmacéutica bióloga con orientación técnica de alimentos de la Facultad de Química de la UNAM, por supuesto. En la facultad ha trabajado como analista y jefe del CEPARIO por más de 14 años. Ha impartido algunas asignaturas como microbiología general, microbiología de alimentos, química de alimentos, legislación alimentaria, entre otras. A lo largo de los 46 años de actividad académica, ha llevado a cabo diversos proyectos de investigación, ha dirigido más de 150 tesis experimentales y bibliográficas y ha brindado asesoría a diversas empresas en sus áreas de especialidad, la cual es microbiología de alimentos y panificación. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales y es miembro de agrupaciones profesionales importantes en el área como la American Chemical Society, entre muchas otras cosas más. Agradecemos nuevamente su espacio que nos da, maestra Olga, y esperemos que a todos nuestros asistentes, como seguramente va a ser, muy satisfactoria esta plática. Nuevamente, muchas gracias a todos. Muchas gracias a SECAM por la invitación, muchas gracias a Hatsiri por la presentación y a todos por su asistencia. Pues espero en verdad que les resulte interesante. Masas madres. Ahorita vamos a ver qué es eso, ¿verdad? Comencemos con, ¿comieron rosca de Reyes? Sí, seguimos ¿verdad? en eso, maestra. Todavía no nos la acabamos, incluso no nos la hemos acabado. Los que puedan, háganme el favor de conectarse a Mentimeter, ¿sí saben? Entrar al Mentimeter. Déjame ver si voy a poder aquí. A ver. Oh. Y si no, no importa, sin Mentimeter. Ustedes díganme. ¿Qué aromas y sabores detectaron? Esto no sé de dónde salió. ¿Qué aromas y sabores detectaron en la rosca? Veo que en el chat me están contestando. Ah, no. Bueno, pero sí me contestaron que comieron rosca. Igual contéstenme por el chat. ¿Qué aromas y sabores notaron? Especialmente. Yo el que más percibí fue naranja. Naranja. ¿Quién más me dice? Aquí en el chat nos están contestando que mantequilla, nuez, principalmente naranja, aroma a levadura. A levadura, ¿qué tal? ¿A quién le encanta el de levadura? A mí me encanta el de levadura. Me parece uno de los más interesantes y agradables, absolutamente. Bien. Pues muchos de esos aromas, los más interesantes, como van a ver, justo están dados por la masa madre. No todos los panes se hacen con masa madre, incluso los que son más emblemáticos de la masa madre pueden hacerse con levadura nada más.
Pero bueno, los resultados pues son tan diferentes como un bolillito ahí que dice uno, este pan no sabe a nada, o uno de esos panes que cierra uno los ojos cuando lo está saboreando y que en verdad no necesita nada. Bueno, el pan de dulce ya es toda una producción y toda una cosa muy interesante, pero un bolillo, un pan blanco, no necesita nada más cuando está muy bien hecho, cuando está muy bueno y cuando es de masa madre. Entonces vamos avanzando. ¿Qué es masa madre? ¿De qué estamos hablando cuando decimos masa madre? Que es el término español. En inglés se le llama sourdough, que literalmente significa masa ácida, masa agria, y en francés, levain. No creo que lo haya pronunciado muy bien, pero ustedes disculpan el francés. ¿Qué es masa madre? ¿Quién me quiere contestar? Por el chat o abriendo su micrófono. ¿Alguien, chicos, alguna idea? Sin pena. Estamos para aprenderlo. Como le dice la profesora en el chat o su micrófono, actívenlo sin ningún problema. Pues una masa que tiene ciertas características. Bueno, por ahí encontré un post donde decía que su interior es como chicloso, ¿no? El interior, pero por fuera es como, ay, no sé, crocante, más duro, por así decirlo. Eso es el pan de masa madre. El pan de masa madre genera también efectos muy particulares en la costra, como ahorita vamos a ver. ¿Alguien más? Aquí ¿Es en un el chat alimento nos... fermentado? Ahí en el chat, veámoslos en el chat. ¿Es un qué? ¿Quién dijo? ¿Un alimento fermentado? Es un alimento. Bueno, la masa directamente no es un alimento. La masa no se consume como tal. Es una preparación, podríamos decir, de harina y agua fermentada, en la cual mantienes ese cultivo continuamente, lo sigues conservando. Tú puedes tener una masa fermentada que horneas, se vuelve pan y ya se acabó, pero puedes tener esa masa fermentada que la conservas, la sigues alimentando, la sigues reproduciendo la microbiota que hay en ella, la usas para hacer pan, pero sigues conservando una parte. Y eso es realmente lo que es la masa madre. Es un cultivo que puede ser solo bacteriano o bacteriano y de levaduras, hecho en masa de harina y agua y mantenido como un cultivo semicontinuo. ¿Por qué semicontinuo? Porque, bueno, haces un lote, retiras una parte y vuelves a proporcionarle alimento suficiente para que la microbiota que quedó en esa parte de la masa madre que no usaste vuelva a multiplicarse, vuelva a colonizar toda tu masa, y entonces es un cultivo semicontinuo. Y así se usa. Tomas una parte, la usas para hacer tu pan y el resto lo vuelves a alimentar. ¿Ok? ¿Alguien la ha usado entre los asistentes? ¿No? ¿Solo han leído o oído de ella? Bueno, yo apuesto que de aquí a 2 fines de semana, más de la mitad de los asistentes van a empezar a hacer su masa madre y van a empezar a hacer su pan. Y la van a pasar muy bien porque es un gusto hacerla y cuidarla, pero el pan que produces realmente va generando un hábito de consumo extraordinario. Cuando yo quiero que bajen a desayunar muy temprano en casa, lo único que tengo que hacer es bajar a hacer un poquito, 2 baguettes de masa madre y bajan. Bien. Entonces decíamos, es un cultivo mixto, semicontinuo de bacterias acidolácticas. ¿Val? Bacterias acidolácticas. Todos tenemos claro qué son. Si alguien no, levante la mano o diga. Entonces son bacterias acidolácticas, puede ser con levaduras o sin levaduras, en masa de trigo o de cualquier otro grano. Las más antiguas, las más clásicas, podríamos decir, se supone que son en centeno.
pero la verdad es que en trigo también hay muchas. ¿Les parece si vemos un breve video? Me dicen si se comparte, si lo empiezan a ver y si lo escuchan. Claro que sí, profesora. Muchas gracias. Activa tu NIP y que solo tus dedos puedan usar tu tarjeta. A ver. En Superwallet, activa el NIP de seguridad de tu Ahorita tarjeta. se está escuchando, pero no se ve en pantalla. ¿Escuchan pero no ven pantalla? Voy Ajá, todavía volando. sigue la presentación. Espérenme tantito. E ingresa tu contraseña. Ahí voy. Entonces vamos a... es que estoy compartiendo todavía la otra. Vamos a compartir esta. A ver, ahí. Perdón por los anuncios. Ahí ya.
Si hubiera sido en vivo, habría tenido que llevar muestras de pan. ¿Están de acuerdo? Good grammar and spelling, Completamente. but if you want to write essays that inspire, Aquí vamos ya. Bueno, entonces, volviendo a nuestra presentación, ya vieron cómo se hace la masa madre. ¿Alguna preguntita? Ahorita vamos a detallar cómo se hace, pero si hay alguna pregunta, con mucho gusto la respondo. Ok. Bueno, entonces decíamos que la masa madre es una mezcla de harina y agua fermentada espontáneamente por bacterias del ácido láctico y levaduras, que después de varios refrescos, esas vueltas a poner harina, agua, vueltas a poner harina, agua, mezclar y volver a incubar, son lo que se denominan refrescar, alimentar la masa, e incluso se le llama backsloping, como que la pendiente va para atrás y es el momento de volver a alimentar. Obviamente, cuando vuelves a alimentar, cambias la composición del medio, vuelves a generar disponibilidad de nutrientes y entonces vuelve a fermentar. Y después de varios refrescos, la masa es capaz de, esta masa madre es capaz de fermentar y acidificar una masa panadera. ¿Ok? Estos términos son importantes, se llama refrescar, alimentar, o en inglés backsloping a la masa, a esa acción de ponerle nuevamente harina y agua. ¿Ok? Bien. Se supone que el origen es, pues, desde más o menos el origen del pan. Recuerden que los cereales, que de todas formas eran la base de la alimentación por su facilidad de producción y por su gran rendimiento como cultivos y su estabilidad, su posibilidad de conservarlos por tiempos largos, los cereales eran mucho más que ahora la base de la alimentación y se consumían pues machacados, un poco hidratados y medio cocidos ahí al fuego o en papillas y en atoles. Hasta que la leyenda dice que en un festejo de un dios egipcio en el que hubo mucha cerveza, los esclavos se descuidaron y cuando fueron a ver la masa se había fermentado y ya era hora de hornear para servirle al emperador sus gachas, porque así se llaman esas tortas de cereal húmedo y cocinadas, y pues ya no tuvieron más remedio que hornear esa masa fermentada y el resultado contra lo que ellos temían fue maravilloso. ¿Cómo sucedió? Pues porque en el cereal mismo hay de origen tanto levaduras como bacterias acidolácticas que crecen y viven desde el cultivo del grano, desde la planta. Como además no usaban harinas refinadas, sino harinas integrales, la carga de esas harinas, la carga microbiana era mayor, porque como nosotros retiramos el pericarpio en la molienda, es la parte del grano más poblada de microorganismos. Desde luego algunos se pasan a la harina, pero la carga en el salvado, en el pericarpio, sobre todo es mucho mayor que en el endospermo. Y una vez que eso sucedió, lo que ellos trataron fue de transferir la magia. Piensen que estamos hablando de 3000 años antes de Cristo, donde no había explicaciones como microbiota, microorganismos, levaduras, fermentación, ni CO2. Entonces, ellos trataban de repetir la magia. Y una forma de repetirla, que de hecho ya funcionaba muy bien en la fermentación alcohólica, es un poco de la cuba de la fermentación anterior, se conserva y con esa se inocula la nueva fermentación. Y así fue como empezó la masa madre. ¿Va claro? Ok. Es uno de los procesos biotecnológicos más antiguos en ese sentido y tiene muchas cosas muy interesantes, culturales, por supuesto científicas, como ahorita vamos a ver. Uno de los lugares donde más aprecian el pan de masa madre es San Francisco, California, y por supuesto lo hacen en muchas panaderías en San Francisco y se precian
de que tienen masas madres que tienen más de 100 años manteniéndolas así. Se usa, se vuelve a alimentar, se guarda una parte y se continúa. Es famoso San Francisco por sus panes de masa madre, incluso en otros productos como por ejemplo la pizza. Lean aquí, se disfrute la pizza hecha de nuestra masa madre, fresca todos los días, usando una porción de nuestra famosa, y aquí ya no le dicen sourdough, mother dough. Se dan cuenta de que cambian el término incluso para enfatizar esa cualidad de esa masa madre, de ser especialmente antigua. Ok. Bueno, como les decía, hay muchísimas panaderías en San Francisco. Es todo un tema en el turismo de la ciudad y por supuesto también para sus habitantes. Y claro, como les decía ahorita, la masa madre no es en sí un alimento. La masa madre es lo que usamos para hacer este pan de masa madre, estos que se ven tan sabrosos, que tienen tan bonita costra, tan sabrosa miga y tantísimo aroma y tantísimo sabor. Entonces, el punto es cómo usas la masa madre. Vale la pena decir que como muchas otras cosas en la vida, ha tenido sus altas y sus bajas en la preferencia del público. Y ahorita creo que sin temor a equivocarnos podemos decirnos que está al alza. Vean en una búsqueda en VideoUNAM, buscando solo de los últimos 10, 11 años, de 2010 a 2021, más de 12,000 referencias con el término masa madre. Por si quieren además ampliar. Ahí les recuerdo también que si buscas en inglés, tienes 88%, acceso a 88% de lo que hay en la red. Si buscas en español, estás encontrando menos del 2% de lo que hay en la red. Pero bueno, hay referencias de masa madre. De los últimos 6 años hay 13 referencias. Bien. ¿Cómo hacer masa madre? Pues lo vieron en el video. Como vieron, ahí lo hacen con harina, agua, un iniciador de masa madre y lo mezclan y lo fermentan varias veces. Ellos hacen 6 fermentaciones de casi media hora cada uno, de más o menos media hora cada una, pero puedes hacer 2, 3, 4, las que tú quieras. Algunas formas de hacerlas son estas: 200 gramos de harina integral, 200 gramos de agua, con o sin levadura instantánea. ¿Cómo va a fermentar esta de aquí si no le pusimos levadura? Así es. ¿A partir de la microbiota ambiental o de la microbiota propia de la harina integral? Exactamente, con la microbiota de la harina y del ambiente. Y ahorita vamos a ver qué tan cierto es esto de que es la de la harina y la del ambiente. Pero hay otras formas de introducir esa microbiota, como las dos que tenemos aquí abajo. Harina, agua y 50 gramos de fruta picada, de manzanas, uvas, jugo de naranja. Bueno, ese no es fruta picada, es jugo, pero de alguna otra forma de fruta. Y en esta otra que estamos ingresando, en la de la derecha, 200 gramos de harina, 100 gramos de agua y 100 gramos de cerveza artesanal, vino, pulque, jocoque, miel. ¿Qué otra cosa se les ocurre que podemos usar ahí? Porque eso lo que está haciendo es introducir levaduras y bacterias ácido lácticas. ¿Qué más podríamos ponerle a esa masa madre? Yogur. Yogur, ¿qué más? ¿Alguna fuente de carbohidratos? Kefir. Tiene la harina, es fuente de carbohidratos, kefir. O dices otra como por ejemplo miel, ¿sí? Miel de agave, ¿sí? ¿Sí? Un tepache, una kombucha, buenas ideas. Pozol, excelente idea. Cualquier otra cosa que aporte esa microbiota. Y la masa madre va, al desarrollarse y al tener esas fermentaciones, va a ir generando su muy propio perfil, su muy propia personalidad.
permítanme la expresión. ¿Por qué? Porque ¿qué microorganismos hay? Pues cambian en unos y otros. Incluso aquí donde pones la levadura instantánea, va a ser una microbiota dominante porque estás poniendo 7 gramos, pero están también todos los microorganismos de la harina, del agua y del ambiente. ¿Sí? Y esos también van a jugar su papel. Y vamos a ver ahorita qué interesante puede ser ese papel. Bueno, entonces seguimos. Haces esta mezcla y fermentas a temperatura ambiente. La primera debe ser una fermentación larga, de 8 a 24 y hasta 48 horas. Luego alimentas e incubas otras 4 a 8 horas. Y debe presentar ese buen aumento de volumen, acidez, aroma. Y puedes hacer a partir de estos 2, ninguno o hasta 4 refrescos más antes de usarla. Si solo estás haciendo la masa madre, congela una parte o varias y puedes también usarla para generar otras variedades. Si partiste de la de microbiota nativa nada más, luego puedes a esa microbiota nativa ponerle fruta, o ponerle un yogur, o ponerle un jojoque o un vino, y todo esto va a dar un perfil diferente, una población diferente. ¿Hasta ahí vamos claros? Algo que es importante siempre es refrescarla o reactivarla antes de usar. Claro, a menos que estés dentro de las, digamos, 48 horas, cuando mucho 72 horas después del último refresco. La puedes incubar a temperatura ambiente si la alimentas diario o cada tercer día, y si la usas diario o cada tercer día, y conservar a temperatura ambiente. En muchas partes se alimenta, se incuba un periodo corto, 2 veces, y luego se refrigera. Y de ahí puedes ir sacando y reactivas, pero también hay quien la alimenta y la deja de 18 a 24 horas en una temperatura no de refrigeración efectiva de 4 grados, pero sí como de 8. Ojo ahí a cuánto está tu refri. Si está 8, mejor trata de que tu refri esté a 4, porque la función principal del refri no es hacer masa madre. Pero si tienes alguna oportunidad, un refrigerador comercial, un sitio muy frío en la casa donde puede estar, digamos que a menos de 12, puedes usar estas fermentaciones muy largas de 18 a 24 horas en los refrescos, es decir, para activar tu masa madre. Finalmente la puedes congelar, siempre congelen, sobre todo si ya obtuvieron una muy buena, congelen 1, 2, 3 porciones y de ahí descongelas, alimentas 2 veces más, la primera con una incubación más larga y te sirve para conservar a largo plazo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, eso es cómo la haces. La otra parte es cómo la usas. Conviene usar de 20 a 25% de la formulación panadera. Los que están llevando panificación, que en la lista de participantes vi que hay muchos, pero también vi que hay muchos que no han estado en panificación. La fórmula panadera es una fórmula que siempre se basa en 100 kilos de harina. Entonces, parte de 100 kilos de harina y te dice cuánto de todo lo demás pones. Y siempre hacerlo así permite que el panadero rápidamente vea y diga 100 kilos de harina y tanto de estos líquidos. Y además siempre se ordena harina, agua, levadura, sal y luego los demás ingredientes en orden decreciente. Y entonces tú puedes ver, va a ser muy fluida, va a ser muy dura, va a tardar, va a fermentar, tiene mucha, poca levadura. Tiene entre los demás ingredientes algunos que suavizan o algunos que dan estructura. Pero cuando lo haces así, siempre respecto a 100 de harina, es muy fácil para quien las conoce las formulaciones, predecir cómo va a ser esa masa. Entonces, bueno, ajustándonos a que las formulaciones panaderas siempre parten de 100 kilos de harina, se usa 20 a 25% respecto a la harina en la formulación. Siempre hay que restar el agua y la harina que tu masa madre apartan del total de agua y harina. Si no, estás alterando tu formulación.
Por eso es muy buena idea hacer tu formulación siempre, tu masa madre, como vimos aquí, siempre con partes iguales, 200, 200, 200, 200, 200 y 200 de líquido, ¿no? Aquí también. Entonces, ya sabes que de lo que peses de masa madre, la mitad es harina, la mitad es agua y lo puedes restar fácilmente del resto de tu formulación. Bueno, hay que activar tu masa madre, prefermentar 80 gramos con 60 de harina, 60 de agua y esos 200 serían el 20% para 1 kilo de harina. ¿Sí se entendió, chicos? Me gustaría saber si sí se entendió y si no, con mucho gusto lo repito. Por favor. Otra vez, por favor. Sí, con mucho gusto. Sí me entendieron lo de la formulación panadera, ¿verdad? Las formulaciones panaderas siempre se presentan, se describen partiendo de 100 kilos de harina y eso da una buena idea de cómo va a ser la masa al final, porque ya lo demás todo es relativo a los mismos 100 kilos de harina. Entonces, respecto a 100 kilos de harina, si usas 20 a 25% de masa madre, serían ¿cuánto? 20 a 25 kilos de masa madre, ¿verdad? Váyanme diciendo si van entendiendo, porque si no, con mucho gusto me regreso. Porque en verdad me encantaría que vayan haciendo su masa madre y experimentando. Bueno, si cualquiera de las anteriores la tienes muy activa, eso en proporción de 20-25% respecto a la harina. O sea, 20 o 25 kilos por 100 kilos de harina o 200 gramos a 250 por 1 kilo de harina. Si no está activa, la activas. Una buena forma de activarla es usar más o menos 1/3 de tu masa madre y más o menos 2/3 de harina y agua, manteniendo partes iguales de harina y agua. Tu masa madre la hiciste, ¿se acuerdan? Con partes iguales de harina y agua. Entonces es muy fácil restar la harina y el agua de tu formulación completa. ¿Ahora sí me entendieron? Ok. Otras formas es solo 5 o 10% de masa madre y le pones un poco de levadura. Van a encontrar muchas recetas que usan tanto masa madre como levadura. Claudia, descongelar la masa madre lentamente a temperatura ambiente. No apliques calor porque afectas a tu microbiota. Entonces, temperatura ambiente, cuando más un bañito de agua a 38, 40 grados, pero no va a hacer gran diferencia para descongelar. Otras posibilidades son 50% de masa madre y 50% el resto, restando la harina y el agua de lo que hay en la masa madre de tu formulación completa. Y algunos productos, por ejemplo, el panettone. ¿Quién conoce el panettone? Ay, les hubiera puesto aquí una foto del panettone, ¿verdad? Bueno, hay una al final, lo vamos a ver ahorita. Es este pan italiano que se hace en un cilindro de papel encerado y crece grande y hace un copete precioso, va relleno de frutos secos y nueces. De frutos secos son las nueces y de frutas cristalizadas, por ejemplo, higo cristalizado y naranjita. Es un pan muy navideño, muy famoso y el tradicional es pura masa madre. ¿Qué quiere decir es pura masa madre? Haces una masa madre y la vuelves a cultivar y la vuelves a cultivar y cuando tienes la suficiente masa madre para todo el pan que quieres hacer, lo estiras, le pones los frutos secos y las frutas cristalizadas, lo acabas de trabajar, como vieron ahorita en el video, acabas de bolear, se llama esa operación, y ya lo colocas en el cilindro de papel. Y sí, Sandra, lo dejan enfriar. En cuanto sale del horno, lo atraviesan el cilindro de papel por la base con una vara y lo cuelgan boca abajo. ¿Por qué? Porque como todos los demás panes de levadura y con gluten, y incluso los batidos
son las preparaciones panaderas que no se basan en estirar el gluten con la fermentación. Entonces, en el horno, el gas acumulado todavía se expande más. Los gases a mayor temperatura ocupan mayor volumen. Y cuando lo sacas y ese gas se baja, entonces ese techo del domo se baja. Si lo pones de cabeza, la gravedad mantiene ese piso ahora del pan hacia abajo y se enfría así y mantiene la forma, como te dice Axlan, para que no se baje, no se ponche. Bueno, entonces, cuando usas masa madre, si usas mayor cantidad de masa madre, si tiene más refrescos o si tus fermentaciones son más largas, vas a tener más sabor, más aroma y más propiedades funcionales de las que te aporta la masa madre. Veamos aquí este cuadrito muy breve. Esa preparación de tu masa incluye la harina, la microbiota de la masa madre, enzimas tanto de tus cereales como de tu microbiota. Incluye azúcares, grasas, sal. Todo eso va a reaccionar formando precursores de compuestos volátiles. Carbohidratos, perdón, se me regresó. ¿Qué pasó aquí? Es que la quise hacer grande y se regresó, pero ahí voy. Carbohidratos, ácidos grasos, péptidos, aminoácidos que son bastante aromáticos. Y con la fermentación se van a formar alcoholes, ésteres, aldehídos y cetonas. Con la oxidación de ácidos grasos y de lípidos, se van a formar aldehídos y cetonas. Y todos estos, además, van a tener reacciones secundarias muy importantes. Los ácidos y los alcoholes reaccionan para formar, ¿qué cosa? Ésteres, ¿verdad? Y muchos aldehídos y cetonas son muy reactivos precisamente por ese doble enlace con el oxígeno, entonces se combinan en otras moléculas. Esa parte son ya reacciones químicas, pero que tienen muy buena oportunidad de realizarse durante el tiempo de la fermentación y a las temperaturas de fermentación, y que luego pueden incluso acelerarse al inicio del horneado. Y tenemos también las reacciones de Maillard ya en el horneado, donde se forman todos los productos característicos del final aroma pan y todas las características de la costra también, ¿de acuerdo? ¿Vamos claros? Ok. Conviene siempre usarla cuando está más activa en las siguientes 24 horas, pero si tú la estás manteniendo a temperatura ambiente, la puedes usar, digamos que en las siguientes 60 o 72 horas. Si está refrigerada o congelada, sí hay que reactivarla. Y hay que darle más reactivaciones según cuánto tiempo ha estado inactiva. También hay que ser muy cuidadosos con los factores de tiempo, temperatura de amasado, temperatura final. Y aparte, eso en todos los casos, masa madre o no, siempre hay que humedecer el pan en las primeras etapas del horneado. Si no humedeces y se te seca la superficie, entonces ya no se transmite bien el calor al interior, ya no se evapora bien el agua del interior y se te hace una costra muy dura en vez de una costra, pues como nos gusta hacerla, sabrosa y crujiente. Bien. Si hay alguna pregunta me dicen, si no, vamos entrando a los detalles de los tipos de masas madres y a la ciencia, digamos, de las masas madres. Los españoles, hay muchas formas de clasificar las masas madres. De hecho, creo que ya se dieron cuenta para ahorita que decir masa madre es estar hablando de algo muy genérico y no precisamente algo particularmente identificado. Ya dijimos para empezar que hay masas madre con levaduras y bacterias acidolácticas y solo con bacterias acidolácticas. Entonces ya de ahí tienes diferencias muy importantes. Y por otro lado, ¿de qué harina las hiciste? ¿Qué agua les pusiste? ¿Qué otra cosa agregaste? Ya va dando más diferencias.
Pero aparte, toda esa microbiota, cuando tú incubaste a una temperatura o a otra, tuvo dinámicas poblacionales diferentes. ¿Cuál pudo crecer primero? Porque aunque estén presentes los mismos 2 o los mismos 3 o los mismos 15 microorganismos, si la temperatura inicial favorece a unos y no a otros, el resultado final, el perfil de aromas, de sabores, las poblaciones finales, va a cambiar. ¿Queda claro todo eso? Entonces estamos hablando de una variedad enorme de posibilidades, ¿sí? Bueno, los españoles han caracterizado masas madres como las de tipo 1, con muchas más levaduras que bacterias ácido-lácticas. Las de tipo 2 con mucho más bacterias ácido-lácticas, vean los exponentes, ¿no? 10 a la 5, en cambio aquí 10 a la 8, y aquí se invierte. Y masas madres tipo 3 bastante más parecidas, ¿no? En general, identifican Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus brevis y Lactobacillus plantarum, pero también, o sea, esos son constantes en prácticamente todas las masas madres españolas reportadas en la literatura, pero hay muchas otras levaduras y muchos otros lactobacilos reportados en otras masas madres españolas también. Skandar las clasifica como tipo 1 cuando no tienen levaduras, tipo 2 cuando tienen levadura, y tipo 3 dice que son las que se secan y almacenan para usar como iniciadores. Obviamente, esto es lo más usado en la industria. En términos generales, la masa tipo 1 es más artesanal y es semisólida. La masa tipo 2, la que tiene la levadura IVAL, se maneja en una forma que se llama polish, que es un fermento previo, una masa madre muy fluido, que entonces se puede bombear en equipo industrial. Se usa también, no es solo algo de más artesanal. Y bueno, las secas, que son más fáciles de manejar para procesos industriales. Aquí se me movieron los cuadritos, ofrezco una disculpa. Vamos a los cuadritos, pero estos... Aquí. Estos cuadritos son la forma en que clasifica las masas madres de Buist, que es otro investigador muy interesante en el tema de masas madres, perdón. Debí haberlo agrupado antes, ¿verdad? Discúlpenme. Noten que la A y la C, la B y la C, se hacen con un cultivo iniciador. ¿Qué es un cultivo iniciador? Pues o levadura o un iniciador de masa madre, que los hay como tal, que ya es una mezcla de bacterias acidolácticas y levadura. En cambio, considera que las tipo A son solo con microbiota nativa. Estas de microbiota nativa las retroalimenta, las refresca, las alimenta continuamente y de ahí toma la masa madre que va a usar para otros procesos, pero siempre la sigue realimentando. En cambio, la tipo B no se realimenta, se usa con el cultivo iniciador, se consume toda y cuando vas a usar otra la vuelves a hacer con el cultivo iniciador. Pero si esa masa con cultivo iniciador la refrescas o la realimentas, eso es lo que De Buist considera una masa madre tipo 3. ¿De acuerdo? ¿Vamos claros? Bien. Esta imagen solo es para que vean aquí el manejo de masa madre, sourdough, en la pantalla de control del equipo industrial. ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? ¿Vamos claros? Ok. Sí. Bien. Entonces vamos a ver toda esa microbiota que está ahí, que ya dijimos, va a haber Lactobacillus plantarum, Lactobacillus
Acidilacti tal vez, Lactis, Brevis, sanfrancisensis es uno muy típico de la masa de San Francisco, aunque se han encontrado en otras, y van a tener una dinámica poblacional que afectan las condiciones de cultivo, los nutrientes adicionales, en fin. ¿Por qué digo los nutrientes adicionales? A la masa madre no le pones nutrientes adicionales, es harina y agua y tu población. Pero, ¿qué harina es? No todas las harinas tienen la misma composición y puedes hacer tu masa madre en cualquier harina y después puedes incorporarla a cualquier otro grano o a cualquier otra harina. Y vas a tener la mezcla de metabolitos y de sabores y de todo lo que está pasando ahí. Pero bueno, podríamos agrupar los efectos de la masa madre en cuáles. ¿Cuáles son las cosas que van a pasar con la masa madre? Díganme ustedes. Vamos a tener un efecto muy de panificación que queremos. ¿Qué le va a pasar a la masa? ¿Fermenta? Va a fermentar, va a leudar y va a desarrollar aroma y sabor, ¿verdad? Pero esperamos algunos otros efectos de la masa madre, chicos. Sí, vamos a tener... ¿Que aumente de tamaño? Efectos, sí, el leudado, ¿no? Que aumente de tamaño. Vamos a tener también una acidificación importante porque hay muchas bacterias acidolácticas. Y hay bacterias acidolácticas homo- y heterofermentativas. ¿Recuerdan esta diferencia? Las homofermentativas producen más de 85% de ácido láctico. Las heterofermentativas producen menos ácido láctico, pero producen otros catabolitos secundarios, moléculas pequeñas de acetilo, otros ácidos orgánicos, alcoholes, cetonas, en fin. Y entonces todas esas sustancias, lo mismo que el ácido láctico, luego pueden participar en las reacciones secundarias. Vas a tener leudado por la producción de CO2 de las levaduras y de las val heterofermentativas. Las val homofermentativas no leudan, no esponjan el pan porque no producen CO2, o no importantemente. Pero vas a tener muchos componentes funcionales. Recuerdan que componentes funcionales son sustancias que no se consideran alimentos, no son carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, pero que pueden tener algún efecto benéfico para la salud. Por ejemplo, antioxidantes, en fin. Y vas a tener por esas reacciones secundarias un intenso desarrollo de aromas y sabores que se forman por reacciones químicas secundarias entre los catabolitos. Si solo tienes val, tienes una cierta cantidad de ellos, no pocos, pero si tienes val y levaduras, tienes mucho más aroma y sabor. ¿Por qué? Porque hay muchas más sustancias que pueden reaccionar y formar todo eso. Lohner dice que la microbiota de las masas madres que el estudio tiene del orden de 10 a la 7 bacterias acidolácticas, del orden de 10 a las 6 bacterias acidolácticas y del orden de 10 a las 6 levaduras, o del orden de 10 a las 9 bacterias acidolácticas y de 10 a las 7 levaduras. ¿Qué diferencias va a haber entre estos tipos de masas madre? Pues muchos, ¿no? Va a haber más productos de aroma y sabor aquí porque hay más catabolitos que van a reaccionar que acá. No son pocos los de acá, por cierto, pero habrá muchos más en el otro caso. Y hablando de esta enorme diversidad de masas madres, Puratos ha generado una biblioteca de masas madres, Puratos en Bélgica. ¿Sí saben qué hace Puratos? ¿Alguien sabe qué es Puratos? Es una empresa mundial muy importante que produce ingredientes para la industria alimentaria, fundamentalmente para la industria panificadora, ¿sí? Ellos empezaron, tienen más de 100 años, Puratos, y empezaron a vender blanqueadores y algunos conservadores, benzoatos y sorbatos, pero han crecido, tienen un centro de innovación muy interesante en el que se asocian con los productores para desarrollar cosas
Y bueno, ahora tienen enzimas, mejoradores, saborizantes, estabilizantes, lo que se les ocurra. Y Puratos tiene este proyecto de la biblioteca de masas madres. Las están conservando y las están estudiando. Son uno de los muchos que lo están haciendo. La Universidad de North Carolina lanzó este Global Sourdough Project, donde pidieron primero información en línea de las masas madre que usaba la gente. Luego algunas muestras, y están trabajando más de 600 muestras de masas madres para identificar la microbiota. Y han encontrado cosas súper interesantes. Y por supuesto, identificar la microbiota y el desempeño de la masa madre con todo lo que implica en aroma, sabor, propiedades funcionales y otros atributos para la masa y para el pan, que ahorita vamos a ir viendo. A partir de ahí, tienen este proyecto de Sourdough Science, que es material didáctico para ferias de ciencias y similares para que los estudiantes hagan ejercicios con masas madres y luego les compartan los datos. Y un proyecto también de masa madre silvestre para compartir datos y ir generando patrones de leudado y de aroma en masa madre. Y este experimento belga, del que ahorita les voy a contar, vean su logo. ¿Ya lo vieron? Ok. Bueno, todos esos son proyectos mundiales. Pero, ¿qué microorganismos han encontrado diversos investigadores? Vean, levaduras, Saccharomyces cerevisiae, Delbrueckii, Uvarum, Pichia y esta Endomycopsis. Cándidas, Holmi, Milleri, Humili, Crusei, Válida. Algunas tienen sinónimos. Vean también bacterias acidolácticas, homo y heterofermentativas, Casei, Delbrueckii, Pharsiminis, Plantarum, Brevis, Buchneri, Fermentum sanfrancisensis, que es una de las heterofermentativas más extraordinarias en masa madre. Todos estos encontrados por Merod. Como ven, no hay una masa madre, es una enorme diversidad muy importante. El origen es, para empezar, microbiota nativa de los ingredientes, de las harinas, y si le pones otros ingredientes, agua, jugos, vino, pues de ahí. Pero si no, veamos este Belgian Experiment del que les estoy contando. Convocaron a 18 panaderos profesionales y les pidieron hacer la masa madre con una receta estandarizada y les compartieron los ingredientes. Ellos les mandaron la harina, por lo menos. Y después analizaron las manos de los panaderos y las masas en busca de hongos y de bacterias. Vean en hongos. Estas son diferentes unidades taxonómicas operativas, les llaman ellos diferentes grupos, ¿no? Vean. Hay estas en las manos y hay estas, no todas aparecen, pero algunas sí, en las masas. Pero vean, aquí está esta en la L y aquí estaba en la L. Y aquí está esta, que no aparece, pero esta, por ejemplo, no aparece nunca en la masa. Pero las otras sí aparecen y cambian. Todo lo demás era igualito. Y vean qué diferente es la C de la H o de la L o de la N. Y esa parte es microbiota de las manos. Entonces, esa masa que tiene 185 años no es tan igual desde hace 185 años, porque seguro no es el mismo panadero, ¿verdad? Vean lo que pasa cuando hablamos de las bacterias. También va a haber algunas que predominan, sobre todo algunos lactobacillus, pero hay otros lactobacillus más escasos que aparecen solo en algunas y en otras no. Y de vez en cuando, vean este Pediococcus, ¿qué predominio tiene en la masa O? Estaba en las manos, por supuesto, del panadero, pero tiene un predominio que no llega a tener en ninguna de las otras. Obviamente, hay muchos factores ahí en la dinámica que están afectando esto. Muy interesante, ¿no creen? ¿Verdad? Ok. ¿Cómo vas a controlar tú todo lo que pase ahí?
pues tienes que ir controlando lo que te sea posible. Por supuesto, a partir de los ingredientes de alimentación, del horario y frecuencia con que alimentes, las condiciones de incubación y también del almacenamiento. Si de vez en cuando lo metes al refri, de vez en cuando lo dejas afuera, si de vez en cuando le echas harina de trigo y un día que no tuviste le echaste de otra cosa, pues tú estás modificando toda esa población. Si quieres mantener atributos, y se vale, además se vale generar tus variedades, como les dije desde el principio. Pero si ya te gustó una y la quieres conservar, cuídala, ¿cómo va? ¿Ok? Bien. Verán también aquí en toda esta dinámica poblacional de las masas madres, todavía de Merod, ¿qué pasa? Cuando incuba su masa madre 9 días y pasa al pan, llega a un pH final de 3,3 a 3,9 con 16 de acidez y entre 3 y 18 por 10 a la 8 unidades formadas de colonia. Pero si la incuba 13 días, la acidez, el pH final es un poco más bajo, la acidez es mucho mayor y la población microbiana es mayor. Todo esto va a tener que ver con los atributos finales del pan. Entonces yo puedo estar haciendo con la misma masa madre panes diferentes, con solo modificar las condiciones de incubación de la masa antiinocular y del refresco. Yo puedo controlar tiempo y temperatura. Algo que sí es importante considerar es que la mayor parte de los reportajes, ya vimos ahorita los de Loeffler que tiene más o menos 10 a la 6 a 10 a la 9, tanto en BAL como en levaduras, pero muchos reportes de las mejores masas madres consideran que las BAL superan a las levaduras entre 10 a 1 y 100 a 1. Y aún así, la diversidad de aromas y sabores es muy impresionante. No olviden que la levadura es un organismo eucariote con un metabolismo mucho más complejo que las bacterias, físicamente más grande, entonces necesita mucho más metabolismo para funcionar, para mantener sus procesos, y entonces hay mucho más catabolitos. Ok, ¿hasta aquí hay alguna duda? Bueno, me voy a ir a... Solo hace unos minutos un compañero había levantado la mano. No sé si aún tenga alguna duda. ¿Quieres plantear tu duda? ¿Quién levantó la mano hace ratito? Es que no tengo esa vista, pero ¿quién levantó la mano hace ratito quiere plantear su duda? Bueno, entonces continúo. Ok, ventajas. Nos va a dar ventajas en el leudado, en las propiedades de la masa, en valor nutricio y en vida de anaquel. ¿Quién me las va diciendo? ¿Cuáles van a ser las ventajas en todo esto? ¿Qué ventajas nos va a dar en el leudado? Comparado con otra forma de fermentar, con pura levadura, por ejemplo. Vamos viéndolas para apurarnos porque el tiempo se nos está yendo como agua. Nos va a dar más... ¿En el poro de la amiga? En el poro, sí. En general, sí, como ahorita vamos a ver. Nos da más precursores de aroma y sabor. Nos puede dar mucho más CO2 por la participación de las heterofermentativas. Va a limitar la actividad de la alfa-amilasa. Las alfa-amilasas son nativas del trigo y nativas de las levaduras y van a estar actuando todo el tiempo que puedan mientras haya humedad y temperatura. Entonces, la masa madre limita la actividad de las alfa-amilasas porque hay ataque a las proteínas, porque afecta más el pH y evita que actúen, y entonces va a mejorar la textura de la masa y la textura del pan. También nos va a dar mayor valor nutricio por la biodisponibilidad, porque tiene menor índice glicémico y por los componentes funcionales de los que hemos hablado. Va a mejorar la vida de anaquel porque el pH baja, porque hay compuestos inhibidores de mohos y de bacterias, hay bacteriocinas y otros compuestos antimicrobianos, porque retrasa la retrogradación. ¿Alguien sabe por qué retrasa la retrogradación? Haciendo rápido el recuerdo, el pan se endurece porque el almidón que se hidrató en la panificación y se gelificó en el horneado,
ese gel de almidón luego pierde agua, se retrodegrada y entonces se endurece. Y con masa madre hay menos endurecimiento, menos retrogradación. ¿Saben por qué? Una de las razones es que las bacterias acidolácticas producen un exopolisacárido que atrapa mucha agua y entonces deja limitada el agua para el almidón y entonces ya es el agua que el almidón no puede perder y el exopolisacárido tampoco lo pierde. Y bueno, aparte los atributos sensoriales, más aroma y sabor, mejor corteza, en la cual también tiene que ver el exopolisacárido de las bacterias del ácido láctico y la pérdida de humedad. Decíamos que las bacterias pueden ser las homofermentativas, las heterofermentativas, facultativas u obligadas, y bueno, esos son sus productos. Kakir ha reportado 32 cepas de bacterias acidolácticas en sus masas madre, pero sobre todo ha demostrado que son capaces de presentar antibiosis contra una de las calamidades de deterioro de pan, que es los bacillus que forman pan filante. Son cepas del género Bacillus capsuladas que forman esas hebritas. Tú abres un pan y ves esas babitas en medio, pues no se te antoja nada. Son además muy proteolíticos y generan mucho deterioro. Bueno, vamos a ver estas muy rápido. ¿Qué son? Las cepas encontradas en masas madres suplementadas con sal y identificadas en estas masas madres. Otras reportadas por Sakandar, otra vez vean qué enorme cantidad. Homofermentativos obligados, heterofermentativos obligados y facultativos. Todos esos pueden estar en unas masas madres, hay unos, en unas masas madres hay otros, pero está además la parte de las interacciones entre ellos, no se les olvide. También se han encontrado bacterias del género Weissella, aparte de todas estas levaduras, y De Buist es uno de los que dice que en las etapas finales de la fermentación, las mejores masas madres tienen 100 val por cada levadura. Bueno, vemos aquí en centeno cómo aumentan las bacterias del ácido láctico y las levaduras por debajo de ellas, mucho menos. Y cómo el pH va bajando rápidamente. En trigo de este lado, lo mismo, ¿no? Bacterias del ácido láctico, descenso de pH y crecimiento de levaduras. Este es otro de la diversidad encontrada en experimentos donde usaron centeno, trigo y trigo durum y encontraron a través de PCR en distintos días de fermentación toda esta diversidad, ¿no? De géneros de bacterias. Y vamos ya por qué los cambios sensoriales. Estos son solo algunos de los compuestos aromáticos volátiles presentes en masa madre de harina de trigo. Si además había leche, mantequilla, algún jugo de fruta, hay más catabolitos de la población de la masa madre y más productos volátiles que dan aroma y sabor. ¿Se entiende eso, chicos? Sí. Ok. Este otro artículo que es muy interesante, probaron centeno, cebada y avena solo con estos dos microorganismos, pero variando tiempo y temperatura de fermentación. Y obviamente buscaban propiedades aromáticas. Y lo hicieron con la nariz electrónica, que es un sistema de HPLC, donde lo que tienes es una biblioteca enorme de los compuestos aromáticos que puede estar detectando el equipo. Y encontraron que su metodología, ahí también le ponen otros ingredientes para hacer precursores de los compuestos aromáticos, aminoácidos y azúcares. Y encontraron que optimiza la generación de aromas deseables y esto permite hacer excelentes masas madres que se le antojan mucho a la gente y entonces usar esos panes de masa madre para aprovechar los beneficios para la salud.
Por otro lado, ¿por qué nos ayuda en la vida de anaquel? Porque hay muchos inhibidores microbianos. De entrada, la presencia de microorganismos en la masa madre ya tiene un efecto competitivo frente a otros microorganismos y por eso la hace más estable. Hay una gran producción de ácidos acético y láctico, que son los ácidos orgánicos con mejor efecto. Bueno, ácidos orgánicos sencillos, ¿no? Estarían el benzoico, por ejemplo, aparte, pero obtenidos por fermentación que tienen mejor efecto inhibidor sobre otros organismos. Hay alcoholes, el etanol también es un buen inhibidor microbiano. Otros compuestos como peróxido de hidrógeno, CO2 diacetilo, que pueden tener efecto inhibidor contra otros microorganismos, y las bacteriocinas. ¿Recordamos qué son las bacteriocinas? Son catabolitos de bacterias ácido-lácticas, proteicos, que tienen efecto inhibidor contra otras bacterias. Y vean también, buscando en Google Académico, bacteriocinas de masas madres, solo de masas madres, más de 3.800 resultados. Y por ahí le di también en VideoUNAM bacteriocinas de masas madres, pero no sé dónde quedó. Bueno, por otro lado, pueden tener otras propiedades probióticas las masas madres. ¿Cuál sería el problema? Que en el horneado se inhiba la mayoría de las bacterias con actividad probiótica, pero hay estudios de sobrevivencia de las bacterias probióticas en costra y en miga, uso de encapsulantes para que sobrevivan y de protectores. ¿Por qué? Para que puedan seguir proporcionando los beneficios probióticos. Que mueran las bacterias no quiere decir que todo el beneficio probiótico desaparezca. Por ejemplo, muchos de sus catabolitos, sean bacteriocinas o algunos compuestos funcionales, pueden resistir la temperatura de horneado. Ok. Hefny, por ejemplo, encontró también, por el lado nutricional, que tiene un índice glicémico de 56 a 68, que es mucho mejor que el de pan no obtenido con masa madre, y que el proceso hace que el almidón resistente se multiplique por 3. Eso disminuye también el aporte calórico. ¿Ok? Bien. Este otro. Aislaron 437 bacterias ácido-lácticas de 70 masas madre italianas. Aislaron 10 cepas y entre ellas se encontraron sustancias que llaman Bliss, bacteriocin-like, porque no están seguros, no están plenamente caracterizadas. ¿Por qué suponen que sí son bacteriocinas? Porque son sensibles a las proteasas. Entonces, esas sustancias las deterioran las proteasas, quiere decir que son proteínas, y además inhiben otras bacterias. Es muy probable que sean bacteriocinas, pero no están plenamente identificadas. Son resistentes al calor, estables en almacenamiento, y una en especial tiene un amplio espectro de inhibición. Esto hace que esas cepas de Lactobacillus sean especialmente interesantes para usar en masas madres y estar produciendo directo en el pan esas bacteriocinas. ¿Qué otra gran ventaja? Ahorita te contesto, Carlos, pero díganme primero, ¿qué otra gran ventaja tiene que esas bacteriocinas tan buenas para conservar el pan se produzcan en la fermentación del pan por masa madre y no se las agregues de un frasco? Porque se pueden producir industrialmente, purificar y vender. Hay algunas que se comercializan así. La nicina, por ejemplo, y algunas otras ya se comercializan. ¿Alguien me contesta? ¿Cuál es la ventaja de hacerlo a través de la fermentación? ¿Alguna idea, chicos? Un clean label. Al final de cuentas no lo tienes que declarar. Exactamente. Clean label, que es una de las tendencias muy importantes en estos días, porque entonces no lo tienes que declarar, es la fermentación. ¿Sí? Carlos nos pregunta, ¿qué pasa si se añaden edulcorantes no calóricos al pan? ¿Se producen los mismos metabolitos que se producen con fructosa sacarosa? Carlos,
La respuesta fundamental es sí, porque los metabolitos principales de la fermentación por masa madre no vienen del azúcar añadido, vienen de la harina, de la glucosa y maltosa de la harina, que a su vez viene del almidón de la harina, obtenido por las alfa-amilasas de las que hemos hablado, que tienen tanto la levadura como el trigo, ¿sí? La nicina es una de esas bacteriocinas, sí, y se vende comercialmente, pero si la produces, puedes ir a etiqueta limpia. Ok, hablemos del hexapolisacárido de Lactobacillus plantarum. Es muy higroscópico, afecta la reología de la masa madre y del pan. Y aparte del agua que absorbe el hexapolisacárido, limita el agua que absorben las zonas cristalinas del gránulo de almidón, que son las primeras que pierden el agua en la retrogradación. Y por eso es que disminuye la retrogradación y mejora la estabilidad del pan. Estas las vamos a saltar, son esa explicación, pero son 3 y 17. Bien, el hexapolisacárido tienen distintas características. Por ejemplo, el de plantarum tiene 71% de carbohidrato, 1.56% de proteína y un peso molecular de 5 por 10 a la 5 de altos, mientras que el hexapolisacárido de Pediococcus pentosaceus tiene mucho más carbohidrato y proteína y un peso molecular ligeramente menor. Hay mucho trabajo de investigación llevándose a cabo ahorita en las propiedades y las características de los hexapolisacáridos, porque además no es un solo hexapolisacárido, cada bacteria acidoláctica produce su propio hexapolisacárido. Decíamos también que hay otros componentes funcionales que mejoran el valor nutricio. El ácido gamma-aminobutírico que se produce, fue una producción específica de la masa madre a partir de bacterias que son buenas productores de GABA y buenas productoras del inhibidor de la enzima convertidora de la tensión arterial, de la angiotensina. Y a través de esta tesis doctoral, esta investigadora desarrolló una masa madre con alta producción de GABA y de los inhibidores de la convertidora de angiotensina con muy buenos resultados para usar como alimento con propiedades terapéuticas, ya incorporado a dietas específicas. Bueno, estas las vamos a saltar. Y vamos a una de las cerezas del pastel con la masa madre. La enfermedad celíaca, como saben, se debe al gluten. Hay una respuesta inmune asociada a una porción de la alfa-gliadina que es resistente a la proteasa pancreática. Y ese péptido genera inflamación y luego toda la cascada inmune. Y se ha encontrado, bueno, aparte de que se usan muchas masas madres para obtener panes libres de gluten con otros granos, porque le da sabor y otros atributos, usarlo en panes con gluten disminuye mucho la alergenicidad del producto. Hay cepas, no todas lo hacen igual, pero hay cepas que logran deteriorar el péptido sin comprometer la red de la estructura de gluten. O sea, tienes las ventajas funcionales y no tienes el problema. En especial, Licagno encontró que la mezcla de proteasas de estas 3 cepas, que se encuentran en algunas masas madres, lograba que los celíacos pudieran consumir su pan de trigo sin síntomas. Es un estudio preliminar, pero hay mucho que trabajar en ese sentido. ¿Sí? En este otro estudio también, a partir de masas madres de 3 países, aislaron 20 cepas productoras de proteasas que degradan el péptido 33-mer. 7 cepas degradan la mitad en 24 horas. Una de las cepas degrada el 82% del péptido en 8 horas y el 100% en 12 horas. Por lo menos hasta niveles donde no es alergénico, donde no causa daño. Y también hay bacilos proteolíticos que se están estudiando para hidrolizar
zonas específicas del gluten y lograr este efecto. Y bueno, finalmente, no siempre es de frasco la masa madre, no solo se puede usar en la cocina o en el taller, hay masas madres industriales. Puratos produce algunas. Que se dosifica en la harina es una especie de masa madre seca y tiene otros, como este producto, que se ha inactivado la microbiota, pero ¿qué aporta? Pues aporta componentes de sabor, el hexapolisacárido, acarreadores de acidez, o sea, algunas de las ventajas. Y esos son productos industriales que se venden, pero en abundancia. Y ya nada más para terminar, algunos de los productos maravillosos producidos con masa madre. Como les dije, se pueden producir con levadura, sí, pero no van a saber a lo mismo, con nada más levadura de cajita. Así es que un fin de semana que no tengan mucha tarea, vayan haciendo su masa madre, usen la fruta, la bebida que se les antoje y pues pónganse a trabajar, las manos en la masa. El panettone, les decía, es y por eso cuando sale de hornear lo atraviesan por aquí abajo con una espadilla y lo ponen de cabeza y así cuando se desinfla no se baja el techo, sino permanece para abajo, la gravedad te ayuda. Este pan que se llama la paloma pascual en Italia, que se consume en Pascua, es también de masa madre. El pan plano egipcio tradicional es de masa madre y el pan doro navideño. La chapata más tradicional es de masa madre. La focaccia, el pan francés de San Francisco. En Chile les llaman marraquetas a estos bollitos rústicos de masa madre, que son también muy ricos. Toda la historia en San Francisco, por ahí les busquen un enlace y véanlo. De Alemania, el pumpernickel, el blanco. Hay panaderías que venden pan de masa madre y semi de masa madre, ¿sí? Entonces, son características diferentes. Casi siempre este es más caro. Simplemente los tiempos más largos de fermentación son tiempo de trabajo del local, de todo, ¿no? Panes españoles de masa madre, el pan de arroz que también tiene malta, pedacitos de ají, que ellos le dicen al chile o a los pimientos. El pan de aceite de olivo y harina de centeno también es de masa madre. Es un pan muy rústico, pero muy sabroso. Los panes filipinos. En francés se llama levain, la masa madre, pan de levain. Pan, vean qué interesante, pan a la cerveza cocido en olla. 8 de panes franceses de masa madre. Y entre los mexicanos, pues el bolillo y la telera hechos con masa madre son los que nos saben a gloria. Muchos panes de dulce se hacen con masa madre. Los panes de pulque es una masa madre. Y las estrellas de la masa madre, el pan de muerto y la rosca de reyes. (3:24). Nos quedan unos minutos para preguntas. Yo no tengo prisa, si quieren platicar un ratito más, podemos platicar más, pero sí quiero que termine a tiempo la conferencia por los que tienen algo más que hacer. Hay compuestos indeseables. Si empieza a haber compuestos indeseables, es que tu masa madre ya se te echó a perder. ¿Por qué se echa a perder la masa madre? Porque tienes o una contaminación, que es lo más probable, o alguna grave alteración en el equilibrio de la dinámica poblacional. Lo más probable, como te digo, es una contaminación microbiana introducida por el agua, por algunos de los compuestos, donde tienes un microorganismo dominante que empieza a producir compuestos que no son pues los que te interesan, que no dan el aroma y el sabor que quieres, ¿no? Porque no huele bien, porque no leuda bien, por eso sabes que no se ve bien. Desde luego, si presenta baba o mohos, tu masa madre está echada a perder. Es una masa que puede ser más o menos fluida según cómo la estés haciendo, pero es un poco pegajosona, floja, porque se hace con estas partes iguales. Y cualquier harina, de hecho, ni siquiera importa que sea harina de gluten fuerte, porque si bien se desarrolla gluten por autólisis con las largas fermentaciones,
ese no va a ser tu gluten de panificación va a ser ya de tu mezcla de pan, ¿sí? Pero cualquier harina te sirve para hacerlo. Es una de las cosas que se está usando mucho para hacer panes sin gluten, masa madre para darle sabor, para darle textura, etcétera. Muy bien, pues, ¿alguna otra duda, chicos? ¿Algo que quieran comentar? Yo tengo una duda. Si ya hice mi masa madre y ya la usé una vez para hacer pan, pero me sobró bastante, la metí al refri, ¿cuánto tiempo dura en el refri? ¿O es mejor congelarla? Es mejor congelarla si no la vas a usar pronto. En el refri puede durar bien, yo diría que hasta un mes. Si vas a tardar más, mejor congélala y desde luego, si tiene un mes, refréscala unas 3 veces por lo menos. Ok, muchas gracias. Entonces, antes de usarla, la tengo que volver a activar y Sí, luego ya. sí, solo que tenga, lo más que el mayor tiempo sin activar para usarla son 60, 72 horas. O sea, hasta 48 sin problema. 60, 72 máximo. Si tiene más tiempo, actívala, refréscala. Ok, perfecto. Muchas gracias. De nada, con mucho gusto. En el chat pusieron 2 preguntas más. La primera dice, entonces, ¿cuánto tiempo más o menos? Ya se me subió. ¿Puede durar la masa madre? Pues Viviana, como les platiqué, hay panaderos que presumen que su masa madre tiene 100 o 150 o 200 años. Yo tengo la reserva de que ha cambiado simplemente porque el panadero seguro ha cambiado en esos 200 años, pero lo que pasa es que ellos han seguido esa masa madre alimentándola y cuidándola, y puede durar indefinidamente. Son poblaciones que si se reproducen y no mueren y no tienen una contaminación, pues ahí van a seguir. Una es cuánto te puede durar si le estás alimentando. Si no le estás alimentando, pues te va a durar a temperatura ambiente no más de unos 4 o 5 días bien. Porque, ¿qué va a pasar? Si, ahorita te contesto, si no la alimentas y está a temperatura ambiente, no estás inhibiendo procesos naturales, vitales, los microorganismos empiezan a morir y después de morir empiezan a autolizarse. Y entonces ya en la autólisis vas a tener mucho deterioro de lo que hay ahí, porque las enzimas que estaban trabajando para el microorganismo, ya no el microorganismo, están trabajando sobre todo lo demás. Y vas a perder a los microorganismos que hacen el trabajo. Entonces, por eso hay que alimentarla y conservarla para que siga bien. Bien refrigerada puede estar 6, 8 meses, la vuelves a alimentar y vuelve a funcionar, y congelada, pues puede estar 1 año, 2. A mí no me gusta usar cosas que tienen más de 1 año congeladas, pero es algo que puedes hacer. En el pan de masa madre se pueden usar todos los demás ingredientes que quieras. No son necesarios si quieres hacer el pan de masa madre básico, son sabrosos, útiles si quieres hacer otro pan. Si quieres hacer una rosca de reyes, pues lleva otras cosas. Si quieres hacer un pan de muerto, lleva otras cosas. ¿Por qué se tapa con trapo cada rato? Porque si no lo tapas, se reseca la superficie. Es un sistema semisólido y los tiempos de fermentación son largos y las temperaturas deben ser de 28 o un poquito más, 25. Entonces, si no lo tapas, se reseca la superficie y cuando lo quieres trabajar, esos pedazos duros te rompen el gluten, te dan una textura diferente. Lo puedes tapar con un trapo húmedo, lo puedes tapar con plástico. En España y en Alemania, que mucha gente hace pan en casa, venden casi como si fuera una bolsa de servilletas, las plásticos con elástico en la orilla para tapar los bowls. Casi parecen gorras de baño, pero son para tapar los bowls, así.
¿Cuáles son los análisis de calidad para monitorear la masa madre en un proceso más industrial? Excelente pregunta, André. En un proceso industrial, lo que casi seguramente van a hacer es encontrar una forma muy clara de estabilizar a largo plazo su masa madre. Puede ser por congelación y muy probablemente por secado. Puratos, como vimos, y otros proveedores también venden masa madre en polvo. Vimos también que el tipo 3 de masas madres para algunos autores son esas masas madres secadas. Se pueden liofilizar, se pueden secar de algunas otras maneras, y entonces eso la estabiliza mucho y la reproducen ya para inocular los grandes lotes, y esa sería la forma. Y como parámetros de control de calidad, indudablemente el pH, acidez titulable, aromas y sabores. ¿Se puede tener una masa madre sin gluten? Sí, hay mucha literatura de productos de pan sin gluten hechos con diferentes harinas y masas madre, y en general obtienen mejores texturas y mejores aromas y sabores, más parecidos a las de pan por esos atributos de la masa madre. Pero sí se puede. Es uno de los grandes campos de investigación ahorita, los gluten-free baked products, no solo pan, sino todos los productos de panificación e incluso de repostería. Me parece que faltó una pregunta de Diana. ¿En qué tipo de recipientes es más recomendable almacenar la masa? No tiene problema, vidrio, cerámica, plástico. Yo no usaría metal. No creo que tengan problema. Los metales que usas en la cocina son o acero inoxidable o esmaltado por el pH, pero no tiene problema. Plástico funciona bien, vidrio funciona bien, cerámica funciona bien. Yo cuando congelo, la pongo en bolsitas de plástico, de polipapel uso porque es biodegradable, y la amarro, y así cuando la saco, tiro la bolsita y ya. Y me ocupa menos espacio que recipientes. Y la congelo en pedacitos para descongelar un pedacito. Ok, de acuerdo, profesora. Muchas gracias. Y hay otra de Carlos que dice, ¿el pan de masa madre tiene mayor vida de anaquel que el industrial? Sí, bueno, son varios los factores que tienen que ver con la vida de anaquel. De entrada, el pan de masa madre tiene más vida de anaquel que uno igual, de la misma formulación, sin masa madre. ¿Por qué? Porque los ácidos, las bacteriocinas, algunos otros inhibidores van a actuar a favor, porque el hexapolisacárido va a retener más humedad. Puedes encontrar un pan que no sea de masa madre, que sea muy estable y tenga muy larga vida de anaquel porque tiene sorbatos y benzoatos, y puede ser más estable que el de masa madre, pero ese ya es un factor diferente, ¿no? Pero misma formulación, la masa madre sí le alarga la vida de anaquel por todos esos factores. Y la activación, Isaac, es esa alimentar la masa. Tomas una parte de masa, más o menos un tercio de masa, un tercio de harina, un tercio de agua, para que mantengas cantidades iguales de harina y agua y te sea fácil restarlas de tus otras recetas. También puedes usar más masa madre y reactivar con un poco menos, pero no uses menos de, digamos, la quinta parte de masa madre y 4 partes de agua y harina, partes iguales. Y lo importante es mezclar bien e incubar. Y recuerden, si su periodo antes de la alimentación ha sido muy largo, si su masa está vieja, denle una fermentación larga y luego 2 o 3 cortitas. Si está muy activa, si la alimentaron hace 3 días, con una reactivación cortita de fermentación de 6 horas, 4 horas es suficiente.
Muy bien, muchas gracias, maestra. ¿Alguien más que quiera hacer alguna última pregunta? ¿O algún comentario respecto a la conferencia? ¿Algo? Espero que les haya gustado, que les den muchas ganas de hacer masa madre. Y si les mando ahorita en correo a sus compañeras con los enlaces de los videos, con mucho gusto, para que se los distribuyan. Si quieres te los voy poniendo aquí, espérame, te voy poniendo aquí los enlaces. Y también si tú les das una buscadita, los encuentras todos, ¿eh? Muchas gracias, maestra. De nada, chicos, con mucho gusto. Les voy poniendo los enlaces. Este es el de San Francisco. Y déjenme ponerles los otros. Como pudieron notar, 1:30 no es mucho para hablar de masa madre. Nos pudimos haber seguido. Aquí van y tengo otros 2 enlaces que les pueden interesar. ¿Ok? Qué bueno que les gustó y háganlo, de verdad les va a encantar. Hacer pan es muy, muy agradable, muy divertido. Bueno, pues muchas gracias, profesora, nuevamente por el tiempo y la colaboración que hizo hoy con la SECAM. A nombre de la SECAM también les queremos agradecer a todos nuestros participantes su interés en esta conferencia y esperamos que sigan uniéndose con nosotros a nuevas conferencias que vamos a tener este mes. Muchas gracias a SECAM, felicitaciones por el trabajo. Gracias, chicos. Muchas gracias, profesora. Hasta luego. Buena Hasta tarde. luego, igualmente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, profesora. Hasta luego, chicos. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, profesora, pues en verdad muchísimas gracias por su tiempo, por la información. Y pues ya la sesión está a punto de concluir, entonces nos despedimos. Mucho, mucho gusto. Gracias por la invitación. Encantada de apoyarlas. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Dios. Gracias, maestra. Y muy buen fin de semana. Igualmente. Para todos. Para todos también. Gracias. Hasta luego. Bye.